querer defender, pues creo que a su hermana, ¿no? A su hermana. Ujú. Eh, Y a otras empleadas de ahí de la carnicería. Creo que la persona está pues muy acosadora, ¿no? Acostumbraba acostumbraba. a acosar. Fíjate que es muy interesante porque ahorita leí ayer precisamente que me comenté un poco más de este tema, que el 21 de octubre es cuando el juzgado va a informar las sanciones, ¿no? Que se espera una pena de alrededor de 70 años por el tema del feminicidio, más otros 8 años por el acoso sexual. Entonces hay que esperar la siguiente semana, pues ahora sí que la sentencia que dicten las autoridades correspondientes, ¿no? Y Ujú, fíjate que en el tema de los feminicidios dice la ujú, especialista Rita Segato que los feminicidios y las violencias se repiten porque se muestran como espectáculo. ujú, Es decir, yo creo que mucho de esto está relacionado con el tema de la impunidad, ¿me explico? ujú, Que tenemos que apostarle a la prevención de cómo no llegar a los feminicidios, ¿no? O sea, ujú. ¿cuántos casos no hemos sabido de mujeres que sufrieron incluso un intento de feminicidio que no se consumó como tal, pero que ya habían denunciado a las autoridades Ujú, y que esas autoridades pues no hicieron lo suficiente ahora sí que para salvaguardar la integridad física de las mujeres, ¿no? ujú. Exactamente, ¿no? Hay muchos casos de esa naturaleza, ¿no? En donde, o incluso hay otros muy lastimosos en donde también, acaba, por ejemplo, la mujer de pedir ayuda a un familiar y a los días o a las pocas semanas, pues ya desafortunadamente se cometió el hecho, ¿no? Se cometió el acto. Cuando hablas, Dinora, de la prevención, a mí me llama mucho la atención y siempre cuando puedo lo comento aquí al aire, porque a mí me parece que la prevención siempre va muy, pero muy dirigida a las mujeres que ya están sufriendo violencia. Exacto, Pero yo siento que hemos dejado de lado o que no se ha hecho lo suficiente por hacer algo con esos potenciales violentadores. Entonces, exacto. ¿ahí qué nos falta, Dinora? ¿Qué Fíjate que falta ahí? eh, se puede entrar por muchos lados, yo creo que se puede reforzar el tema por varios Ujú, lados, pero sobre todo está en que normalmente las violencias van escalando, ¿no? O sea, ujú, tenemos que empezar por la violencia familiar. Creo que esa es la verdadera pandemia que tenemos ahí y que no se ha tratado como tal, me explico. Las ujú, violencias hacia las mujeres, también dice Rita Segato, que es como el primer escaloncito, ujú, ¿no? Que eso lleva a feminicidios, a violaciones y además, y el sentirse impunes, ¿no? ujú. Los hombres sentirse impunes al realizar todas estas violencias y decir, mira, o sea, cuántas mujeres están matando y no pasa nada. ¿Me explico? Exactamente, ¿no? No pasa absolutamente nada, incluso hay como una especie de estructura que ocurre en diversas instancias, no lo sé, pero pasa que a veces hasta ellos se encubren también. Exacto. Esto es muy, pero muy común y hay documentados y públicamente hay casos, ¿no? En donde incluso si el feminicida tenía que ver con la autoridad, por ejemplo, un conocido, si trabajaban, Sí, pues no, ahí ha sido mucho más complicado, se ¿no? hace más complicado los casos, ¿no? O sea, ahora que salió precisamente en la semana el tuit donde el gobernador anuncia sobre que ya se va a culpabilizar a este agresor, a este feminicida, lo retoma el tuit una activista, abogada que se llama, ay, no recuerdo su nombre, pero es hermana de Cecilia Monzón. Cecilia Monzón fue un caso de feminicidio muy, polémico en Puebla, sucedió hace más de 2 años. Entonces, Ujú. ella lo retoma y dice, qué bueno que aquí sí se está sancionando. Yo ya han pasado 2 años y yo sigo luchando porque el feminicida de mi hermana sigue libre. O sea, Fíjense, ¿no? Fíjense, sí, porque hay procesos que pueden tardar mucho más tiempo, ¿no? exacto. Procesos además que suelen ser muy cansados, muy agotadores, sobre todo para las familias Para las de las familias. víctimas. Otro tema que se toca aquí es el del acoso, porque a mí también me parece interesante ahorita que mencionabas lo de la sanción, que podría ser hasta de 70 años por feminicidio, pero hay 8 años ahí más adicionales que podrían Adicionales. ser por el tema del acoso, que Acoso también sexual. está muy normalizado el acoso, Dinora. ¿Qué Yo nos creo podrías que decir del el acoso? problema con las violencias en general es que las normalizamos, pues, ¿no? Ajá. O sea, decimos, no, pues es un simple piropo, ¿no? Entonces, Ujú, ya si lo denuncias, eres una exagerada, ¿no? ujú, Es como poco a poco tenemos que empezar a cambiar y construir una nueva sociedad que no ujú, esté basada en las violencias de las mujeres, ¿no? ujú, Eh, creo también
que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en lo que dice Rita Segato, con el que luego mostramos estos casos como espectáculo, pues, ¿no? Y no de una manera objetiva, salvaguardando como la integridad de las familias y todo esto que queda alrededor de un hecho tan atroz. Porque luego salen los amarillismos, ¿no? De siempre juzgando a la mujer, seguramente hizo algo, seguramente tenía una relación con alguien que no debía, y cuando es al revés, y tú lo has visto con los hombres, ¿no? Por ejemplo, el caso muy delicado de la niña allá en Mexicali que sufrió una violación, me parece también, no, todos los medios, o sea, buscando cómo validar al posible agresor, ¿no? O sea, victimizándolo además, ¿no? Y poniendo en tela de juicio todos los dichos de la madre, o sea, y ese es el poder también de los medios de comunicación, o sea, también en la medida, Rita Segato también habla de una conciencia más profunda que tiene que también a ver, pues en los medios, ¿no? De comunicación. Sí, y habría que ver quiénes están ahí, quiénes toman las decisiones, quiénes tienen ahí, quiénes escriben, quiénes autorizan, quiénes aprueban, es decir, hay muchísimo de fondo también que se tiene que hacer ahí en los medios para poder informar de manera objetiva, ¿no? Y una sensibilización sobre todo, creo yo, en estos temas. Lo que sí me parece es que en ocasiones sí ayuda, y en el caso de temas como el de Alma Lourdes, por ejemplo, la visibilidad que se los dan a los temas. La presión social a veces ayuda. Sí, fíjate. Para que estos casos se resuelvan de una manera pues más rápida. Fíjate, ¿no? Que yo nunca voy a olvidar una ocasión que yo le preguntaba, yo no sé si recuerdas el feminicidio, híjole, estoy pésima me disculpo, pero soy pésima para los nombres, sí, se me fue el nombre, ahorita me voy a recordar, pero en Bahía de Quino, sí, que es su Priscila Hernández, ¿recuerdan ustedes el feminicidio de ella? Y yo eso ocurrió hace más de 10 años, y yo me acuerdo que yo veía que era muy mediático el tema, y a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando estás en medios, pues te llega más información. Claro que se tiene que hablar de estas cosas. Claro, ¿no? Y yo decía, bueno, es que yo he visto que ha habido más feminicidios, ¿por qué está tan mediatizado? O ¿por qué sí está, no? Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté a Silvia Núñez, oye Silvia, ¿por qué? Que además es activista, es súper reconocida, pero y me decía, ¿sabes qué papel importante ha jugado en este caso en particular? Me dijo Silvia, que es un hombre quien está pidiendo justicia por su hija, porque si fuera la mamá, ahí estuviera llorando afuera de cualquier instancia, dícese Congreso, afuera del tribunal, y nadie la pelaba. En cuenta. Pero su nombre era el papá, y sí, o sea, era el papá de Priscila, quien estaba pidiendo justicia. Entonces yo dije, no, y qué increíble, fíjate, nunca lo había dimensionado. Ahí me acuerdo que me lo contó, me lo platicó Silvia, pues, ¿no? Así es, pues es que todo es el entramado, es un sistema patriarcal. Es que me decía, es que los hombres que imparten la justicia, decía, no pueden ver a un hombre llorar, a otro hombre llorar. Decía, exacto. ¿No? Y precisamente por eso también luego surgen como estas, digamos, acuerdos acuerdos no escritos entre los hombres, que, o sea, si te fijas, cuando un hombre es acosador o cuando violó a alguien, ¿cuántas veces se difunden los medios de comunicación versus a un feminicidio, por ejemplo? ¿No? Ok, sí. Y está precisamente relacionado con esto que tú dices, pues que Silvia, saludos Silvia, sí, nos estás escuchando. Así es. Oye, y está también hablando de las violaciones y esta propuesta de castración química contra violadores. ¿Qué opinión te merece? Es una propuesta que está en el Congreso del Estado por parte de la ahora diputada independiente Alejandra López Noriega. Pues polémica, pero fíjate, yo lo sometí, ayer hablamos de este tema, la gente opinó y la mayoría de la gente a favor, se mostró. Bueno, mi opinión, como te comentaba ahorita, que para mí es una medida punitivista y que no ataca las verdaderas causas de por qué los hombres violan a las mujeres o a las personas, a los niños, a las niñas, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué es el populismo punitivista, ¿no? Que está relacionado con esta iniciativa y por eso mucha gente luego lo ve con buenos ojos, ¿no?
pues es una forma de manipulación pública apelando al miedo de decir, es que me puede suceder a mí, entonces mejor que los castren, ¿no? Químicamente, Okay. ¿no? Eh, Creo que tenemos que buscar formas de ir más allá y atacar las verdaderas causas. Te comentaba ahorita en corte que precisamente Claudia Sheinbaum, allá cuando fuese jefa de gobierno, y creo que lo va a implementar como política pública porque lo vi en uno de sus ejes ahora que presentó los 100 puntos, 100 puntos. de su gobierno, eh, como esta iniciativa de los agresores afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las mujeres sufren violencia, que además déjame decirte que el tema de la violencia familiar, como te digo, es la verdadera pandemia en los hogares. Es el delito número 1, creo, aquí en Sonora, si no me equivoco. En Hermosillo igual exacto. Es una cantidad impresionante de denuncias. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la iniciativa de Claudia? Dice, en lugar cuando las mujeres denuncian violencia y cuando ya están a un grado de un tema de tentativas de feminicidio o que ya escala demasiado, se tienen ellas que salir de sus hogares con sus hijos e irse a un refugio, dejar todas sus cosas, su familia, batallar con el tema de los cuidados, además que atraviesa todo eso. Y el agresor se queda a gusto en su casa, ¿no? Y a gusto, sí, ajá. Y las que andan batallando son las mujeres, que además de ser violentadas, además tienen que batallar con todo eso, pues, ¿no? Entonces, lo que plantea Claudia precisamente es darle la vuelta a todo eso, pues, no decir, a ver, ¿por qué van a ser las mujeres y sus hijos las que tengan que salir de su casa? Pues tendría que ser el agresor, ¿no? Claro. Lógicamente, él es el que tiene que precisamente tratarse para poder empezar a combatir sus violencias, ¿no? Entonces sacar a los hombres, por eso se llama hombres afuera, o exacto, sea, sacar exacto. a los hombres, ¿no? Sí, y creo que está bien, pues, o sea, creo que si lo que hemos venido haciendo como sociedad, como medidas de prevención o como acciones para combatir la violencia no ha dado buenos resultados, pues hay que innovar, ¿no? O sea, hay que cambiar el chip, ¿no? Claro. Hay que darle la vuelta. Y en el caso de las violaciones, ¿cuál sería el problema de fondo o la raíz de esta problemática, de este tipo de violencia? El tema de las violencias, dice la especialista esta que te comentaba, Rita Segato, que la violación es un acto de poder y de dominación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un poco lo que platicábamos también con los temas de los feminicidios, pues, ¿no? O sea, lo hacen porque pueden hacerlo, ¿no? Porque dicen, pues, o sea, imagínate, regularmente cuando se trata de violaciones, siempre tú sabes que es un familiar. Un familiar o alguien muy cercano y hombres. Y luego dicen, no, es que no todos los hombres, no, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema grave, pues, ¿no? Primero empezar a hablar de eso, ¿no? O sea, ¿cuántos casos? Seguramente tú conoces a una mujer que fue violada. Yo conozco a varias que fueron violadas, ¿no? Y en diferentes momentos de su vida, en niñez y en adultez. Entonces, ¿y qué pasa con esos hombres? Porque ahí andan muchos impunes, ¿no? Entonces, la impunidad precisamente de estos delitos, de no denunciarlos, de callarlos, es lo que permite que se sigan reproduciendo. Y la castración química no los va a evitar. ¿Por qué no los va a evitar? La violación, al ser un acto de poder, como lo dice el especialista Rita Segato, no siempre sucede con temas genitales, pues. Incluso hemos conocido, yo he visto, he leído casos de violaciones sumamente violentas donde ni siquiera usan su miembro. Los agresores a veces usan un palo de escoba, una botella, y hay que decirlo. Entonces, ni siquiera es el placer sexual. Entonces, es un regresas tema a la iniciativa de esto, pues no lo va a evitar. ¿Me explico? Y aparte de la propuesta es que se aplique cuando la persona ya quede libre, me parece. Aparte. No, sí, tengo entendido que algo así, ¿no? Entonces sí está muy interesante esta otra perspectiva, Dinora, de lo que comentas. Porque yo sé que luego el tiempo se agota y no quiero dejar pasar esto. Ser mujer en contextos de pobreza, aquí yo tengo en mis manos el resumen ejecutivo del informe interseccional sobre género y desigualdad en el estado de Sonora. Me platicabas, es único porque además fue hecho totalmente por académicas sonorenses. Cuéntame, por favor, Dinora, de este proyecto. Ya habíamos hablado con
Leila de esto, ¿no? Sí, me dio mucho gusto que lo retomaran porque me parece que es algo innovador, o sea, algo que no se había hecho antes desde el servicio público, desde la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de la maestra Wendy Briceño, nos dio la tarea de construir este informe. O sea, ¿cuál era el objetivo de construir este informe? Generar insumos para desarrollar políticas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad. Los datos que nos da, normalmente cuando Coneval mide la pobreza, pues la mide a nivel nacional, ¿no? Pero luego no tenemos tantos datos en el estado, Niria, desagregados, lo que le dicen, ¿no? ¿Qué es desagregados? Pues desmenuzados, ¿no? Entonces, este acercamiento, este informe nos permite tener, un acercamiento a conocer más la pobreza en nuestro estado, ¿no? Este informe se basa en dos programas que tiene actualmente CESON, que es Cuidar a quienes cuidan y Mano con Mano. Ambos, mano con mano con el enfoque al combate a la pobreza y Cuidar a quienes cuidan con la pobreza de tiempo. ¿Cuál es la pobreza de tiempo? Bueno, pues la que sufren todas en su mayoría mujeres cuidadoras, ¿no? Que es donde recae el tema de los cuidados, ¿no? Que esa es otra discusión muy interesante. O sea, estos dos programas ponen sobre la mesa y este informe, pues, cómo las mujeres están empobrecidas y por qué están empobrecidas en Sonora. O sea, porque ya también hemos escuchado hablar mucho, Dinora, de la sobrecarga para las mujeres, ¿no? Las dobles y triples jornadas, ¿no? Exacto. ¿Qué es esto? Pues la jornada laboral de 8 horas, a veces mínimo, digo, porque hay quienes dedican más tiempo a la jornada, luego llegar a casa y las otras 8 horas, y en fin, es un eterno cansancio, ¿no? Así es un cuento de nunca acabar, pues, ¿no? Exactamente. Y eso hace que las mujeres estén más propensas a estar en pobreza que los hombres, ¿no? Además, el tipo de trabajos cuando se pueden emplear, que además es otro tema, porque no todas se pueden emplear. Por ejemplo, las mujeres beneficiarias de Cuidar a quienes cuidan son mujeres que se dedican al 100% al cuidado, es decir, tienen que dejar sus trabajos remunerados. Exacto, no hay forma de que ellas trabajen porque la persona que cuidan les demanda todo su tiempo. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Y esto empobrece también. Pues por supuesto, ¿no? Y además las deja en una desventaja económica versus a los hombres, porque además si tienen pareja, dependen al 100% de su pareja. Entonces, lo que hace el programa de Cuidar a quienes cuidan es darles un ingreso económico por las labores de cuidado que hacen. Que si te fijas es un poco lo que está retomando Claudia Sheinbaum también a nivel nacional, con el tema de las pensiones para las mujeres. ¿Y qué ha dicho? Para las mujeres que han dedicado toda su vida a ser ama de casa, que no han podido trabajar, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Entonces, bueno, pues está lo que nos dice aquí interesante. es muy interesante, lo pueden descargar ahí en la página de la hecho, Secretaría de Desarrollo Social. De esto que te dije yo, está muy interesante porque además veo que está con muchos datos, muchas testimonios. Cifras. Sí, fíjate, es lo que estaba viendo. Este es el resumen ejecutivo, pero en este QR se descarga completo. Exacto, ¿verdad? Digital. ¿Y la gente en dónde lo puede? Bueno, la gente que no tenga esto en sus manos, ¿en dónde lo descarga? ¿O a dónde la página de CESON, www.ceson.go.mx. Perfecto. ¿Quiénes participaron en la elaboración de este informe? Participaron varias compañeras ahí de la unidad de género de CESON que están ahí actualmente, Alba Luz, Marcia Contreras, Kenia también, compañera egresada del Colson, Mónica también que está ahí, también egresada del Colson, Liliana Almaguer, también egresada del Colson, una servidora, la maestra Wendy que siempre ahí pues es la que coordinó este tema. Bianca también como externa, pero nos estuvo ayudando ahí también. Y otras compañeras más. La verdad es que fueron muchas, también gente de mujeres, también de la oficina de CESON de Navojoa nos ayudaron, porque además lo interesante de este informe, testimonio, de este informe, es que se realizó con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Entonces, al ser cualitativo, realizamos entrevistas, ¿no? O sea, fueron 70 entrevistas en la región del Mayo, diferentemente distribuidas, y aquí en la región Hermosillo. Entonces, pues,
cada entrevista es un contexto, es una realidad distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, te leo A ver, algunos de los testimonios que recogimos adelante, en este adelante. informe, y dice: no le gusta a mi esposo que trabaje. Aquí las mujeres no trabajan, los puros hombres trabajan. Jesús, a 63 años, región del Río Mayo. Y así otras, Aquí otra, mira, si quieres. Ella me ayuda, su mamá, por ejemplo. Si no tengo tiempo, ella me ayuda a lavar todo eso. Alondra, 27 años, cuidar a quienes cuidan, región del Mayo. Okay. Y aquí tengo otro, mira. De muchacha, de soltera, cuidaba niños y trabajaba en casa. Después de casarse, entonces ya no he vuelto a trabajar. Nació mi primera hija y ya no trabajé yo. Rebeca, 51 años, región del Río Mayo también. Pues está muy interesante también. Sin duda alguna vale la pena leerlo, vale la pena desmenuzar todos los datos y por supuesto qué interesante que también se hayan recopilado estos testimonios, porque yo siempre he dicho que cuando no se cuentan historias, o sea, los números tienen que tener historias, los números representan algo, los datos tienen detrás de todo esto pues un contexto, algo que decir, ¿no? Y está muy interesante que en esta parte se haya hecho ese equilibrio. Así es, en realidad mucho es visibilizar a todas. Bien. Les pedimos autorización para entrevistarlas, para utilizar sus testimonios. Bien. Muy bien. Y hay un testimonio muy bonito de una de la región del Mayo que está impreso en el informe completo, que dice que ella siempre había pedido ayudas al gobierno, ¿no? Y que nunca le habían hecho caso. Entonces, que era la primera vez que a ella la ayudaban, que le daban algo y que por primera vez se sentía importante. Mira, qué interesante está. Ahí sí, nada más para que se den una idea. Bueno, pues Dinora, muchísimas gracias. Vamos a leer y te agradezco pues que me hayas traído este informe ejecutivo. Sí. Muchísimas gracias, Dinora Vega, abogada y maestra en Ciencias Sociales, por habernos acompañado esta mañana aquí en Gracias cabina. A ti. Vamos a mensajes, volvemos.